Pues bueno, partiendo de la exposición, que no sé si la han visto, pero si no la han visto les recomiendo que vayan a verla, a la Casa Ancheta. En la exposición un poco hemos querido recoger lo que es el manga, lo que es el anime, y sobre todo mostrar imágenes inéditas o que en su momento, a lo largo del tiempo, no llegaron aquí a España. Todos sabemos que estamos en el final del primer cuarto del siglo XXI, que es algo que imprime carácter, ¿no? Pues eso, si me lo llegan a mí a decir en 1980, no me creo que esto fuera así, pero bueno, es así. Si recuerdan la película y el manga de Otomo, empieza en 2019. Y bueno, estamos en 2025 y Tokio no ha explotado, tampoco existe todavía la ciudad de Neo Tokio, aunque debo reconocer que si vemos el manga o el anime de Otomo, Tokio cada vez se está pareciendo más a lo que este autor reflejaba en su historia. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Siempre dicen que la mejor forma de comerse un elefante es cachito a cachito. Entonces, el primer cachito que vamos a contar es cómo empieza toda esta historia. Fundamentalmente, la historia aquí para nosotros, en España, empieza en el año 89, cuando de repente pues empiezan a aparecer en diferentes programas de televisiones y en diferentes, bueno, sobre todo yo recuerdo, en televisión española, en la segunda cadena, había un programa que se llamaba Metrópolis, que era un programa cultural y de todo, hablaba de la cultura en general y pues se emitía en su horario habitual de las 2 de la madrugada. Sí, sí. Entonces, bueno, pues si uno quería ver Metrópolis tenía que quedarse despierto unas cuantas horas y recuerdo que anunciaron, y con bastante bombo, el estreno del teaser de Akira, teniendo en cuenta que la película ya se había estrenado en Japón. Llegaba un poco tarde, pero es cuando llegó aquí a España. O sea, la película en España, el lanzamiento en VHS no llegó hasta el año 92. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. ¿Qué era Akira? Akira es una película que está protagonizada por dos jóvenes, que ninguno de ellos es Akira. Akira es un elemento ominoso que transita durante toda la película, pero sin embargo los protagonistas son Kaneda y Tetsuo, que a Kaneda lo llamamos por su apellido, porque su nombre es Chotaru Kaneda, pero todo el mundo lo conoce por Kaneda, y sin embargo Tetsuo es su nombre, Tetsuo es el nombre de Tetsuo Chime, su apellido es Chime. De todas maneras, si saben que en Japón siempre se nombra a las personas primero por el apellido y después por el nombre. En este caso, Katsuhiro Otomo en España, en Japón sería Otomo Katsuhiro. O el maestro Shintaro Kago, que lo tenemos de visita aquí en estos días, sería Kago Shintaro. Pero bueno, no vamos a hacer chistes de apellidos porque cualquiera sabe lo que significan nuestros apellidos en otros idiomas. Entonces, los dos protagonistas, que son Kaneda y Tetsuo, protagonizan este pequeño teaser, que nunca mejor dicho fue la moto que usó Otomo para conseguir llevar su proyecto a buen puerto. Akira es una historia que Otomo comienza hace un manga que se empieza a serializar en la revista Young Magazine en el año 82. En el año 82 esta serie empieza a serializarse por entregas hasta alcanzar un total de 120 entregas, teniendo en cuenta que cada entrega tiene su propia portada. Del cómic, del manga, hay 120 portadas y 120 entregas que se pueden ver en diferentes publicaciones que hubo aquí en España a lo largo del tiempo, ¿no? Este manga comienza y Otomo tiene mucho éxito, empieza a tener mucho éxito. Ay, espérate, que voy a aprovechar que me dio un poco frío y entonces...
ya estás contento. ¿Yo bien? No, eso no, sí. estoy más calentito porque hace poco frío. También. Pues lo dicho. Entonces, lo que es el manga empieza su serialización en la revista Young Magazine y va cogiendo cada vez un mayor éxito y una mayor difusión, incluso consigue que la revista aumente su tirada. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una época dorada para el manga en Japón, en la cual había hasta 50 revistas. Estamos hablando de revistas que tenían un mínimo de 300 a 500 páginas, en un papel así muy finito, como antiguamente las guías de teléfono. Eran unos tochacos así, eran muy baratas y tenían tiradas de millones de ejemplares. Entonces, el desarrollo de Akira en esta revista consigue que la revista aumente sus tiradas y se convierte en el personaje estrella o la historia estrella de la revista. Entonces, eso es lo que hace a Otomo, que tenía bastantes ganas o le apetecía meterse en el tema de la dirección de largometraje y cortometraje de animación. Ya había hecho sus pinitos, pero no había conseguido llevar ningún proyecto de una envergadura como el que quería hacer con Akira. Él quería en Akira hacer una película en la cual dar un paso más allá de lo que era la animación japonesa. O sea, si recuerdan, uno de los grandes éxitos de la animación japonesa, y por eso su gran producción, era que secuenciaban las imágenes y entonces una imagen estaba estática y a lo mejor el personaje solo movía los labios o solo movía el brazo, mientras el resto de la imagen permanecía estática. Eso ahorraba a la hora de producir la película de animación. En el caso de Akira, Otomo quiere que se produzca un movimiento total del personaje. Si el personaje mueve la boca, la cara se tiene que mover de la misma forma que se movería cuando una persona está hablando, las manos, todo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que requiere un gran presupuesto y en un principio, pues, a pesar de que en la revista va muy bien la historia, las entregas eran como de unas 20 páginas. No sé si la periodicidad de la revista era semanal o mensual, creo que semanal. Creo que semanal, o sea, iban saliendo todas esas páginas. Evidentemente él tiene un estudio que le arropa a la hora de producir tal cantidad de material, pero va saliendo y todas las semanas y tal, y eso esa bola va creciendo. Entonces, lo que decide fundamentalmente es hacer un teaser, que es el teaser que yo lo llamo la vendida de moto, porque en este teaser, en este pequeño espacio que se puede ver de animación, lo que se ve es el enfrentamiento de dos bandas de motos que se enfrentan en las autopistas de la nueva ciudad de Neo-Tokio y, bueno, pues hay una serie de efectos y tal, que es lo que más llama la atención de todos aquellos que lo ven. Y gracias a eso se funda el Akira Comité, que es una productora cuya única misión es producir la película Akira. El Akira Comité consigue aunar a un montón de compañías, como puede ser Shueisha, como puede ser Sega, como puede ser Toei, como puede ser Togo, incluso Laserdisc Corporation, que era la que en esos momentos estaba lanzando lo que era el formato del Laserdisc. No sé si lo recuerdan, que no tiene nada que ver con el DVD, eran unos discos de tamaño LP, como los antiguos LPs de vinilo, donde por las dos caras se reproducía la película y, claro, tenía una muchísima mayor calidad que lo que era en ese momento el VHS. Tanto es así que entra un montón de gente a poner dinero en la producción, pero no se consigue el presupuesto total que pretendía alcanzar Otomo, que en esa época eran 1.000 millones de yenes, que es una barbaridad. A lo mejor ahora el yen no está tan bollante como en ese momento, pero en aquella época 1.000 millones de yenes era un presupuesto brutal. Solo consigue llegar a los 700 millones, 750 que coge... No, pero 750 fue lo que recaudó en Japón.
consigue el presupuesto de 700 millones, empieza a mover el teaser fuera de Japón y consigue los 1.000 millones. O sea, todavía a fecha de hoy y teniendo en cuenta la inflación, es la película de animación más costosa de la historia. Y el proyecto tuvo su razón de ser teniendo en cuenta que nada más salir el estreno en Japón, en el primer fin de semana ya alcanzó la cifra de 750 millones de yenes de recaudación. En el primer fin de semana en Japón. Evidentemente después de ahí salió fuera, se empezó a distribuir por todo el mundo. En España se estrenó en el año 92, se lanzó el VHS, se lanzó el Laserdisc, se lanzó todo tipo de formatos. En Estados Unidos también arrasó. Y bueno, eso ya lo dejo para que luego siga Eduardo. El manga siguió teniendo su propia historia. A raíz de la película es cuando llega el manga a Occidente, donde primero se publica en Estados Unidos, que es Marvel la que lo publica en Estados Unidos a través de su sello Epic, pero como era en blanco y negro, porque saben que los mangas son en blanco y negro, algunas páginas al principio de cada entrega pueden ser en color, pero lo habitual es que sea en blanco y negro, en Estados Unidos deciden colorearlo. Y entonces la edición en color que vemos no es la edición japonesa, sino que es la edición estadounidense que publica Epic y que posteriormente en España publica una unión de empresas que se consigue porque Glenat tenía los derechos para Francia, pero no para España. Para España los tenía Ediciones B, Bruguera, y entonces, pero no tenía dinero para lanzar el proyecto. Y entonces hubo ahí una unión temporal de empresas que se llamó Dragón Glenat, que fue la que comenzó a publicar el manga de Akira en España, la edición americana en color. Esa edición, que son unos tomitos finitos, como de 28 páginas, porque lo que publicaban era la entrega que llegaba en ese momento desde Japón, a través de Estados Unidos coloreada, y lo fueron publicando. En esa época, ese cuadernillo costaba 350 pesetas, que para esa época eran bastante dinero, y además, teniendo en cuenta el ritmo de la narración japonesa, tú te lo cogías y te lo leías en 0,4, porque allí no había más que leer. Entonces, era una cosa que se quedaba un poco uno así como con ganas de más y tenía que esperar al mes siguiente para que saliera la nueva entrega. En España de esa edición se publicaron 38 números, no se publicó la historia completa porque, y volvemos a Japón, Otomo fue tanto el estrés para acabar la película y conseguir recuperar el dinero, tuvo un colapso nervioso y estuvo hospitalizado un tiempo. Medio recuperado terminó la película, pero decidió dejar de hacer el manga para que le diera tiempo a recuperarse y no tener que estar agobiado y poder recuperarse de este colapso que tuvo. Con lo cual estamos hablando de una película que adapta un manga que no está finalizado y que cuenta una historia basada en ese manga, con lo cual, si se leen el manga, posiblemente encuentren muchísimas divergencias entre lo que es la película y lo que es el manga. Para mí es mucho más interesante el manga, sobre todo los momentos finales de la película, porque ya es como un no saber cómo acabar la película, hay que darle final y se queda un poco huérfana, ¿no?, de ese final grandioso que se merece una película como Akira. Pero lo que es la animación desde el inicio, toda la parte que se desarrolla en cuanto al tema del enfrentamiento entre las bandas moteras, todo lo que sucede después con el proyecto Akira, que al final resulta que es un proyecto, pero también es un niño, y bueno, ahí hay una serie de cosas, y por en medio Tetsuo y Kaneda dándose de palos, que eso siempre es interesante. Eso es el anime. El manga, una vez que se estrena la película, Otomo lo finaliza y se acaba de publicar en Japón en el año 90. Lo que pasa es que entonces es el propio estudio de Otomo el que diseña la edición completa de la obra de Akira. Y es la edición que podemos ver que está recogida en 6 tomos. La original es como la edición de Norma, que tiene cada tomo
destaca por un color, e incluso los lomos del manga están de ese mismo color, están teñidos de ese mismo color. Ediciones B, que era la que tenía los derechos en España de la publicación de Akira, intentó hacerlo así, pero solo lo hizo con el primer y el segundo tomo, porque era costosísimo teñir los lomos del manga. Total, que los últimos 4 números, del 3 al 6 de la edición de Ediciones B, pues no tienen los lomos de color, con lo cual no son fieles a la edición que diseñó Tomo. Sí, posteriormente, Norma Editorial en España retoma la publicación de los tomos de Akira, y es la edición completa, quizás la mejor realizada o más fiel al diseño de Otomo, y además también publicó en 6 tomos toda la edición americana con las páginas coloreadas completas, con lo cual se puede encontrar la edición completa en color o según el diseño original de Otomo a través de Norma Editorial, y luego pues aparte existe la edición de Ediciones B y la edición de Dragon Glenat. A partir de ahí, pues Otomo, como quien dice, quiso finalizar con su relación con Akira porque lo absorbía mucho. Hay que reconocer que Akira fue una patada en la puerta de Europa y del mundo occidental a la hora de introducir el anime en nuestros países. Hasta ese momento el anime era una cosa muy minoritaria y todavía la gente no le echaba mucha cuenta. Akira irrumpió y llegó pues, a círculos intelectuales, culturales de todo tipo, y fue quizás el inicio del reconocimiento del anime en nuestro país y en otros países como Francia o Estados Unidos. Pero como que quedó muy exhausto de todo esto, y entonces pues siguió haciendo cosas de Akira hasta que en el año 96-97 publica un libro que se llama Akira Club, donde recoge pues, todos los diseños que estuvo haciendo durante mucho tiempo para camisetas, pósteres cinematográficos, póster de la película, las múltiples ediciones que han salido en DVD, en Blu-ray, en Laserdisc, la edición especial Super Poppy con pósteres y ¿cómo se dice? Y postales y elementos así y tal. Y bueno, y todo eso un poco él ya lo dejó. A partir de ahí es el estudio el que ha seguido explotando los derechos del manga y de la saga. Y yo creo que ya le voy a dejar un ratito hablar a Eduardo, porque si no voy a hablar yo solo. Entonces, yo me voy a quitar ya, si quieres te la puedes poner, ¿no? Yo me la voy a quitar porque me está dando calor, ya entré en calor, entonces ahora ya puedes seguir tú. Yo tengo la esperada formación profesional de la clase. Yo creo que voy a contar una historia más que nada para situarla realmente lo que fue Akira. En 1989, el entonces dueño de Madrid Comics era una de las primeras tiendas que abrió en Madrid. Primero en los sótanos era literalmente unos sótanos en Gran Vía, y de Madrid Comics, que era chiquita, se mudó a una calle muy cercana. O sea, realmente salías de los sótanos, cruzabas la calle y la perpendicular te encontrabas con Madrid. Y entonces el dueño puso un cartelito, que es una cosita así chiquitita, y dice, bueno, quien quiera ver una película de animación que se llama Akira, viene los sábados y los domingos y la puede ver. El problema es que la película está en Japón, con subtítulos en chino, porque era la primera copia que había salido en Hong Kong, porque de hecho, lo que dice Patricio, cuando se puso el trailer, Hong Kong y Taiwán se volcaron con la idea. Un domingo, además era una tienda que empezó a abrir los domingos por la tarde, me fui un domingo a verla, me acuerdo que había, cogía una silla y te daban el suelo los mundos de la película. Ahí me senté hay una alfombra, un montón de cosas que me senté a ver. La mejor definición del anime de Akira es: te cogen, te meten en una lavadora durante 2 horas y a las 2 horas sale. O sea, 2 horas después de estar en una lavadora, no 2 horas, 15 minutos después, no sabes lo que pasa. Y se lo dice a alguien que empezó, o como él, que somos muy parejos de edad, no vamos a decir la edad, por aquí yo pero es muy parejo de edad, no hace falta, tengo suficiente. Bueno, vale. Los dos somos de la escuela de Speed Racer, de Mazinger. Yo incluso le hablaba de un OVA que se estrenó en los cines aquí, en España, de Star Blazer, lo que se le conoce como
Aquí le pusieron Super Acorazado Yamato, pero se llegó a estrenar una película de Star Blazer. Aparte de Heidi, Marco, El Bosque de Tayak y todo lo que ustedes se imaginen. O sea que no éramos, por lo menos en mi caso, yo no era ajeno a la animación. Y el manga lo había empezado a leer, lo que pasa que es lo que decía Patricio, un cómic te costaba de aquella dada 75 pesetas o 100 pesetas y los tomos que salían eran 350. Y además, con la economía de estudiante que yo podía tener, te daba lo que te daba y además tampoco las tiendas, y estoy hablando de Madrid, yo no quiero pensar aquí, tampoco en Madrid, cuando empezó primero eso, Ediciones B. Glenat y Viz a publicar, que publicó Alita, Ángel de Combate, Striker, Kamui, me acuerdo que fueron las 3 primeras series que publicaron, tampoco es que la gente se volviera loco con el manga. Pero Akira va un paso más allá. Y en realidad la película se iba a publicar, la película se presentó en Sitges, 1990, pero les costó a los de Manga Film, y la gente, los dueños de Manga Film, si algo tenían eran recursos, pero les costó 2 años. Y a ver, vamos a decirlo clarito. Cuando Akira se estrenó de aquella manera en las salas más chiquititas que había y nadie le hizo ningún caso. No porque no la entendieran, porque en realidad yo pasé primero por ver la película, después leer el manga. Es que Akira no deja de ser un experimento. O sea, Kazuhiro Otomo seleccionó aquellas cosas que más le gustaban y es verdad, el teaser es la moto. O sea, la moto fue la que movió. Pero claro, la animación anterior era estática o se notaba mucho que era animación. Akira no parece una película de animación. Esa es la gran diferencia. Y él lo comentaba, cuando Epic compró los derechos, invitó a Otomo. Otomo es un mangaka bastante atípico, porque para empezar es un mangaka que habla inglés, que no todos lo hablan, y además ha viajado un montón de veces, y además ha ido a un montón de convenciones a Estados Unidos, y él fue a... hay que entender que ya en Marvel había, sobre todo chicas, porque las primeras editoras de manga de Marvel son niñas, no son varones, y la primera tienda especializada en manga se abrió en los años 70 en Nueva York, creo que fue en el año 74 75. Y Otomo fue a presentar el manga cuando lo empezó a publicar Epic. Pero claro, entendámonos, es que ya el manga era expansivo, pero es que la película nos cogió a todos. Yo recuerdo ver a Akira en Sitges, en el año 89, y no se engañen, en Sitges siempre ha habido que pelearse por las entradas, pero en los años 80 y sobre todo en los 90, tú podías ver cualquier película. Te la ponían, en principio, en Sitges había 2 cines, el Retiro y el Prado. El Retiro está bien, el Prado, la butaca, pues mejor que... Se me ocurren muchos sitios, muchas cosas que hacer con ella, menos sentarte. Pues era donde ponían las películas de animación. Y eso, si estuviera aquí Ángel Sala, que fue director muchos años y empezó a animar, Ángel les podía decir que el programa de películas, y siempre vemos los mismos. Y con Akira pasó eso, más Akira tiene un problema. Akira es un anime excesivo desde el principio. O sea, tú con Akira te tienes que subir a la ola y aunque te marees, lo siento, entre a chuchón y a chuchón tienes que soportarla, porque en Akira no hay un momento de respiro. O sea, Akira es como la misma píldora que sale, o por aquello de irnos a las 2 píldoras que le enseña Morfeo a Neo. O sea, tú en Akira tenías la opción de coger una píldora y olvidarte de todo, o coger una píldora y entender que a partir de ahí todo iba a ser una montaña rusa. Y en realidad ese es el gran valor del manga. O sea, decir que trabajaron eso un montón de compañías, con 2.000 millones, que se pasaron no sé cuántos años, que casi no lo terminan, que la película llegó y la entendieron 3, sobre todo en el mundo oriental sí. Aquí eran en Japón, en Hong Kong, en Taiwán, en todos esos sitios, sí, pero porque es su cultura, porque son excesivos, ellos son excesivos per se, pero ni Europa ni Estados Unidos estaba preparado para eso. Entonces Akira fue lo que fue la patada, fue el decir, señores, estamos aquí y se van a enterar de lo que va a venir después. Porque en realidad Miyazaki ha hecho películas muy normales y muy excesivas y después hay una playa de dibujantes, de creadores, que el último, digamos que el que era heredero natural de Otomo, del propio Tezuka, era Satoshi Kon, que desgraciadamente falleció hace mucho tiempo ya. Yo cuando vi Paprika, que además la vi, y perdonen por presumir, la vi con Juan Jiménez, con el dibujante, y después hubo una rueda no una rueda de prensa, porque se le pudieron hacer 5 preguntas, yo lo sé porque yo hice la última, y en la rueda de prensa era la intérprete, Satoshi Kon, Ángel Sala, y después estaba yo, el resto, todos tenían de entre 18 y 25 años,
y se le pudieron hacer 5 preguntas, y estuvimos hora y media, y nos contó lo que quiera. Paprika es tan excesiva como puede ser Akira. Pero claro, ya con Paprika ya teníamos 20 años de experiencia. Y él habló de Akira, él habló de Otomo. Otomo fue el gran embajador, es innegable, que es Osamu Tezuka. Pero en los años 50, pero el gran embajador, lo que ha dicho Patricio, el gran embajador del anime en el mundo, más allá de... Por eso el título de la exposición está bien, pero es que realmente lo que revolucionó el mundo fue el anime. Porque el manga sigue siendo algo en 2 dimensiones, en blanco y negro, pero es que el anime no, el anime es eso. Yo siempre lo he definido igual, porque por ejemplo, Ghost in the Shell, será que a mí la música me parece hipnótica. O sea, te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo. Pero es que en Akira es que empiezas y ya dices, ¿dónde me he metido? O sea, no, es que no, además es que tú no entiendes nada. O sea, da igual que yo la película la hubiese visto en Japón con subtítulos en chino, o en castellano, o en inglés, o en italiano, o incluso en finlandés. No la entiendes. Pero es que en realidad no tienes que entenderla. A ver, la primera vez no. La primera vez te quedas con... Quizá porque, lo que tú dijiste es muy bien, quizá porque es una película que es un experimento, porque como el manga no estaba terminado... Yo creo que tanto el entendimiento de la película en sí se consigue por el efecto visual que tiene. Sí. O sea, es fundamentalmente visual, te va llevando, y precisamente esa calidad visual se pierde al final. Sí. Por esa necesidad De terminar. Pero, vamos a ver, para el común de los mortales, el problema es que a los 15 minutos ya tenían sobrecarga del circuito. Yo recuerdo gente que fue a ver la Sitges y no la aguantó. Porque es que, además, encima, tenemos... esos 15 minutos. Sí, para mí son los mejores. Pero tenemos la idea además de Akira normalmente en formato doméstico. Porque Akira se estrenó en muy pocos cines. Pero claro, en Sitges la estrenaron en pantalla grande y claro, era como si un huracán te pasara, o sea, como un tornado que te mete, eso, es la explicación, te mete y llega un momento que el tornado se acaba y tú acabas sentado en el suelo diciendo, ¿qué me ha pasado? Pero para mí ese es el valor de la película. El valor fue demostrar al mundo que la animación podía ser tan seria, tan adulta y sobre todo tan válida para contar una historia como una película de acción real. Porque hasta ese momento, piensen que, aparte de que los años 80 son los años horribles de Disney, en los años 80 ya la animación tenía el San Benito de que era solamente para niños. Y Akira demostró que eso era mentira. O sea, Akira fue la primera película de animación que demolió ese principio. Han venido muchísimas después y la propia factoría Disney se ha apuntado al carro de hacer películas de animación que no tienen nada que ver con los niños. Pero Akira fue la primera. Pero ¿crees que a pesar de que Tezuka puede ser siempre como el referente de la animación, en Occidente no se llega a conocer la animación de Tezuka? Ah, no, está claro. Es que además es Akira. Esa es la segunda parte. El tema de Tezuka es que yo tengo en las primeras ediciones, esa edición con postales y con no sé qué, yo la tengo, y hay una entrevista con Katsuhiro Otomo. Y cuando Otomo habla de Tezuka, habla mirando al suelo, porque en Japón a Otomo se le adora. O sea, hoy día. ¿Por qué? Porque sin Otomo, posiblemente Katsuhiro Otomo, nunca, o sea, sin Tezuka, Otomo nunca hubiese hecho Akira. O sea, Tezuka fue el que abrió la puerta. Pero claro, el problema es que la serie de animación era en blanco y negro, se estrenó de aquella manera, y los mangas de Tezuka se han publicado muy tarde en Occidente, muy tarde. En cambio, Otomo agarró el momento donde, sobre todo por Meriyo Duffy, que fue una de las editoras de la línea Epic de manga, que además sabía japo, digamos que aprovechó, pues eso, una editorial como Marvel, que la línea Epic fue fundada por el que posiblemente sea el mejor editor de cómics de la historia, que es Archie Goldwyn, y entonces, mucho antes de lo que hizo DC, Archie Goldwyn fue el que dijo, se pueden hacer cómics para niños y cómics para adultos, aparte de lo que había hecho DC, lo que había hecho Warren, hizo la línea Epic. Entonces, de lo que es evidente es que Otomo se benefició del altavoz que significaba trabajar para Marvel, el hecho de que Otomo accediera a irse a Estados Unidos a presentarlo, y claro, porque en Estados Unidos se estrenó mucho antes la película, porque en España costó 2 años. En el 88 se estrenó en
en Japón, ellos la estrenaron mucho tiempo antes, y el altavoz mediático, que en ese momento el catálogo previews no existía per se, pero el altavoz mediático de Marvel, que Marvel empezó a publicar más cosas. Incluso la cinta en VHS Sí, salió en Estados Unidos antes de que ni siquiera sí, se estrenara aquí en sí, sí. España. No, sí, sí. Porque yo recuerdo de que traían, esto ya es cosa de viejo joven, antiguamente en Estados Unidos las televisiones usaban un sistema que era el sistema PAL, y en Europa Era el SECAN. había dos sistemas, el NTSC y el SECAN. Y el SECAN. O sea, las televisiones, para ver tú, en tu caso, una televisión en color, tenía que tener uno de estos sistemas. Claro, las películas de Estados Unidos estaban Venían en otro sistema, allí. en el sistema PAL. Cuando salió el vídeo VHS, que se podría reproducir en cualquier vídeo VHS del mundo, pero al estar preparadas para el sistema PAL de las televisiones estadounidenses, si lo reproducías aquí en un vídeo VHS, pero en una tele europea, pues no se veía bien. Entonces, se empezaron a importar VHS de Estados Unidos, convertirlos, hacer una conversión, que era como ahora se hace de que se convierte un VHS en DVD o en Blu-ray o en formato digital, pues era algo así, cogías el VHS en sistema PAL, lo convertías en un VHS sistema NTSC o SECAN, depende del país, para que se pudiera ver. Y entonces llegaban los vídeos en japonés con subtítulos en inglés, era una visión muy extraña porque pasaban por ese sistema de conversión, pero veías la película, podías ver la película, porque todavía no se había conseguido que en España se produjeran o se lanzaran las películas, o sea que todavía era más complicado, más difícil y más tal. Yo recuerdo que en uno de los primeros salones del cómic que yo estuve dirigiendo, creo que fue en el año 96, todavía no se conseguía, a pesar de que tú comentabas que se había lanzado en el 92 por Margafilm, pues nosotros pudimos conseguir a través de la Librería Universal una copia de este tipo y se proyectó en la Recoba de Santa Cruz, en una pantalla grande y bueno, aquello se llenó de gente, pero se veía de aquella manera y además estaba en japonés con subtítulos en inglés. Pero la gente tenía ganas de ver la película y era lo que te comentaba, o sea, es evidente que en Japón, para ellos, el dios del manga, el dios del anime, es Tezuka, porque ellos vivieron y veían, incluso en blanco y negro, cuando todavía las televisiones eran en blanco y negro, las series de animación de Tezuka. Pero claro, aquí en Europa no llegó todo eso. Entonces fue Otomo el que con Akira rompió esa barrera. Y hasta el punto de que todo el mundo cuando habla de Katsuhiro Otomo se acuerda de Akira, pero hay más vida después de Akira. Ha hecho muchísimas películas más, ha publicado muchos mangas más y de tanta o más calidad que Akira. Lo que pasa es que es el impacto de Akira, es como los del Río. Los del Río, Macarena. Pueden haber hecho muchísimas cosas más, pero lo que todo el mundo recuerda cuando te nombran a esta gente es Macarena. Y con Otomo pasó lo mismo con Akira. De hecho, Miyazaki ya estaba dando la lata, lo que pasa que nadie le hacía caso. O sea, que había hecho series de televisión. Y yo que además viví la época, cuando Ángel Sala entró en Sitges, Ángel creo que entró en el 90, 91, porque la primera vez que fue Satoshi Kon a Sitges fue en el 92. Y cuando Ángel entró, una de las cosas que empezó a poner, porque él ya tenía referentes, eran las películas de Miyazaki. Y aquí Miyazaki, o sea, el símbolo del estudio de Miyazaki es Totoro. Y Totoro, la primera copia que salió en VHS en España salió en el año 97. Y Totoro es 10 años anterior. O sea, cuando Akira estaba cuando Tomo estaba haciendo cosas, Miyazaki también, porque Miyazaki empezó mucho tiempo antes. Pero yo creo que ahí Otomo, con el tipo de animación que usó para Akira, le abrió una puerta a Miyazaki. No, a ver. O sea, a mí, obviamente, Miyazaki tiene toda una serie de una filmografía con un montón de hits, pero al principio las películas de Miyazaki usaban todavía bastante el sistema de, bueno, y las series las series sobre todo. Usaban el sistema tradicional de animación japonesa que estábamos hablando antes. Desde el momento que Akira rompe con eso y plantea una animación mucho más compleja,
mucho más elaborada. O sea, por ejemplo, a mí de Miyazaki lo que me encanta son los movimientos de masa. Y todo eso es gracias, para mí, modesto entender, a lo que consiguió Otomo con Akira. Yo creo que yo creo que el punto importante que se suele obviar cuando se habla de Akira es que lo que consiguió Katsuhiro Otomo fue que, o sea, una de las empresas que invirtió fue Toho. Toho es el padre y la madre de Godzilla, para que nos entendamos. Y el abuelo y la abuela. Y el abuelo y la abuela también, por decirlo claramente. Y bueno, invirtió eso Bandai, que Bandai la gente lo ve como una empresa de muñequitos y es mucho más. Yo creo que lo que Otomo obligó a lo que es lo que era el mundo del anime, el manga y todo lo que se mueve alrededor de él, a invertir seriamente. Porque antes no se invertía. O sea, antes se hacían cosas, tú dices, pero con una animación ya habían entrado en un esquema que les salía rentable, las cosas que hacían las vendían, porque las vendían, pero Otomo obligó, o sea, Otomo no, una idea como Akira, o sea, la realidad es que también yo creo que había gente, vamos a ver, yo siempre pienso en lo mismo. George Lucas estuvo 3 años dando viajes con una libretita de hojas amarillas, que no es ningún tópico, porque eso lo he visto yo, paseando por todos los estudios. Hasta que llega 20th Century Fox, que es un estudio, siempre ha estado en la línea de, no es uno de los 5 grandes, siempre ha estado como en una segunda fila. Y se encuentra con el hijo de Alan Ladd, que en ese momento era el jefe de producción de 20th Century Fox, Alan Ladd Jr., le pone la idea, Alan Ladd la lee y dice, oye, esto mola. Pero a ver, te lo digo claramente, tengo 7 millones para darte, o sea, no hay más. Si quieres los 7 millones, vale, si no, pues lo siento. Y Lucas dijo, vale. Al final Alan Ladd le dio 3 millones más, pero el tema es que Alan Ladd vio que aquello tenía posibilidades y invirtió. Y es lo mismo, o sea, Otomo llegó... ¿Estás hablando de Star Wars? Sí, estoy hablando de Star Wars. O sea, Estamos hablando de Akira. sí, no, pero que lo que digo que es el mismo ejemplo. O sea, Otomo estuvo paseando, como digo yo, Otomo consiguió quien dice que las grandes empresas vieran que eso era rentable, que era rentable hacer otra cosa que no era lo que se hacía antes. Porque en realidad, fíjate, en el caso de los efectos especiales, que no me voy a olvidar de 2001, pero los efectos especiales de 2001 son muy realistas, porque así funcionaba Kubrick. La Guerra de las Galaxias planteaba unos efectos especiales que no se habían hecho nunca. Y realmente, realmente el presupuesto de la Guerra de las Galaxias, ni siquiera Arleigh Guinness cobró mucho porque llegó a un acuerdo de decir, vale, yo trabajo por lo mínimo, pero me llevo un porcentaje si esto funciona. Realmente George Lucas invirtió, o sea, el dinero que le dio Fox se lo gastó en la ILM, que ya existía. Pues al final viene a ser lo mismo. El dinero que consiguió Otomo fue para poder hacer frente a un proyecto de semejante envergadura. O sea, consiguió que gente que no se gastaba mucho dinero, porque en realidad todos tenían un esquema de producción, lo he dicho antes, les funcionaba. Y entonces, Akira, y en este caso Otomo, porque además es que son muy similares, o sea, ¿quién creía en la Guerra de las Galaxias? George Lucas y dos personas alrededor. ¿Quién creía en Akira? Kazuhiro Otomo y 2 como él. Pero consiguieron convencer a la gente que tenía dinero para hacer algo. Y claro, a partir de la Guerra de las Galaxias los efectos especiales ya se tomaron de otra manera y a partir de Akira ya se dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una animación así? No hace falta gastarnos 1.000 millones, pero vamos a gastarnos 500, porque antes los presupuestos eran ridículos. Y tú dices, y por supuesto, ese dinero y esa visión ayudó a todo el mundo. Como de la misma manera, hacer Astro Boy en los años 50 fue un antes y un después, porque antes se habían hecho cosas, pero cada Astro Boy, yo he visto parte de la primera temporada y para los años 50 era increíble. O sea, yo entiendo que además un país como Japón... ¿Pero qué edad tienes tú? 1 año menos que tú. ¿Y viste lo de Astro Boy en los años 50? No, lo vi después. Además lo vi... Qué no, lo siento, te vas a reír. Lo vi en japonés con subtítulos en finlandés. Muy bien. Que era como se tenía que ver. Esa es la historia. De todas maneras, yo no es por interrumpir a Eduardo, si quieren hacer alguna pregunta o algo antes de que nos pongamos a hablar de los másteres del universo, sí, aprovechen, si quieren, o si quieren hacer algún comentario. Yo lo que les recomendaría es que fueran mientras Eduardo va finalizando, que fueran a ver, es que yo les recomendaría ahora mismo que fueran a ver tanto la exposición de Akira como la de Astro Boy, porque además hay en la exposición de Astro Boy hay un par de imágenes en blanco y negro que son de la serie de animación. Que digo, yo nunca la había visto, tuve la oportunidad de verla. Y yo me pongo en la mentalidad de alguien de ver aquello y era como, anda, ¿y esto? O sea, porque piensen que Astro Boy se estrena poquito después de que la ocupación norteamericana de Japón termine. Los americanos estuvieron del 45 al 52.
y Astro Boy es prácticamente unos años después. Y ya le dio la vuelta le dio la vuelta de adelante atrás al calcetín, y Akira es lo mismo. O sea, yo imagino que la gente en aquel momento se quedó diciendo, ¿y esto qué es? Pues imagínense, y en los años 80 fue igual. O sea, al final, para que algo cambie, tiene que haber alguien que defienda una idea hasta el final, alguien cree en esa idea, porque vamos a ver, te digo, todo con Godzilla iba muy bien, pero entendió que se podían hacer otras cosas, o Bandai, o todas las empresas que tú has dicho, que se juntaron un montón y entonces a partir de ella todo el mundo se apuntó al carro. Yo creo que esa es la, independientemente de la calidad, de lo expansiva que pueda ser la película, es que, y no es un planteamiento tuyo, sin Akira, ni el anime ni el manga, sobre todo el anime, hubiese tenido, sobre todo fuera de Japón, hubiese tenido, además tú y yo lo vivimos, porque tú y yo vivimos el lanzamiento de Manga Film, pero Manga Film nació prácticamente a rebufo de Akira, fue lo primero que compré. ¿En qué año fue eso? Manga Film. En el 1900. Eso. Manga Film empezó oficialmente en el 89. Sí, eso. Pero ya empezó a sacar películas en el 90. Manga Film empezó, digamos que la base fundacional de Manga Film es Akira. Y se pasó una década sacando cosas que muchas tenían 15 años de vida. De lo primero que sacó. Lo primero que sacó fue Akira. En vídeo, porque primero lo sacó en vídeo y después se estrenó en cine. Y gracias a eso, porque lo que tú has dicho muy bien, o sea, por mucho que Osamu Tezuka sea el dios del manga, lo es en Japón, pero en Europa, yo no sé, la primera edición en español... Lo podemos considerar, porque tiene un sitio en nuestro corazón. Sí. No, y admito que ni él ni yo somos objetivos, pero que Astro Boy se ha publicado en España hace 2 días. Y como digo Astro Boy, te digo todo lo demás, pero por coger Astro Boy, que es la obra por excelencia de Osamu Tezuka, Astro Boy se publicó hace 2 días. Entonces, pero esa es la mayor validez de la historia. ¿Alguna pregunta, comentario?